¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien al momento de estar escuchando este audio. Si usted es la primera vez que escucha un podcast mío o ve un video en mi canal de YouTube, me quiero presentar. Mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito, y soy el creador del canal de YouTube Enamórate de la Ruta. Para los que nunca escucharon un podcast mío, lo hago muy simple, porque ya lo conté en un podcast anterior. La idea es hacer este tipo de formato porque a mí me gusta mucho la radio, pero pedirles disculpas a ustedes por la parte técnica. Estoy grabando este podcast con un grabadorcito de esos de periodistas bien antiguo, sin micrófono externo, solamente con el micrófono que viene de fábrica. Así que no me pidan mucha calidad de sonido. No tengo dinero para invertir en los podcasts. Ustedes imagínense que esto no genera demasiado dinero. Así que bueno, pedidas las disculpas del caso por la parte técnica. Yo sé que esto no suena muy bien, pero ustedes tienen que valorar el contenido de lo que tiene grabado. Aunque tampoco es muy bueno el contenido. Bueno, no importa. Vamos a lo que nos convoca. Le vamos a contar un poquito esta historia. Y segundo pedido de disculpas. Estuve con un problema gripal en los últimos días, por eso me demoré mucho entre una grabación y otra, y no tengo la voz todavía al 100%. Dicho todo esto, arrancamos con la historia que nos convoca. Hoy vamos a hablar de la tumba abandonada de Samuel Trauman y la tumba abandonada de la Polaca. Como ustedes saben, los que me conocen, a mí me gusta mucho contar historias de cementerio y por eso he elegido esta temática para compartir con ustedes algunas notas que había escrito hace algún tiempo para alguna página web hablando de este tema. Repasamos un poquito el contexto. En el año 2019, el Canal 13 de la ciudad de Buenos Aires puso en el aire una exitosa serie llamada Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde el personaje más odiado era encarnado con una actuación fenomenal de Fernán Mirás, con el nombre del personaje de Samuel Trauman. Vos que viste la serie o que simplemente supiste de qué se trataba, ¿sabías que en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, existe un cementerio fantasma donde está la tumba abandonada del verdadero Samuel Trauman? Los periodistas de Infobae, Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, fueron tras la historia del cementerio fantasma. También se ocupó de ello el fotógrafo y periodista Enrique Greenberg y lo encontraron. El lugar esconde una historia tan vergonzosa de nuestra querida República Argentina, que en definitiva fue abandonado en el olvido. En realidad, Samuel Trauman, el personaje de Fernán Mirás, en la vida real se llamaba Noé Trauman. Seguramente por un tema legal, en la serie de televisión le cambiaron el nombre. Noé Trauman integraba una red de mafiosos y mandamás que sometían a las mujeres. La red estaba formada también por polacos de origen judío que vieron en estas mujeres desvalidas una oportunidad de hacer mucho dinero. A principios del siglo XX, crearon una organización trucha, macabra, se llamaba Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia. Sí, ustedes se acuerdan en la serie cuando atendían el teléfono decían Sociedad de Socorros Mutuos. Así, lamentablemente, existía esa macabra sociedad. Durante los primeros años se reunían en casas de sus socios. Su líder era Noé Trauman, quien en 1906 consigue la personería jurídica de esa institución, que no era otra cosa que una pantalla para la red de prostitución, que al año siguiente pone en funcionamiento con una serie de prostíbulos. Cabe destacar que por entonces se trataba de una actividad casi legal. Es más,
la asistencia pública, los hospitales públicos, tenían un registro de las prostitutas en la República Argentina. Trauman deja toda la mafia armada, pero se muda a Uruguay, donde muere en 1912. Dicen que la segunda parte de la novela se iba a grabar en 2020 y que iba a tratar esta parte de la historia, no la parte de la historia que se está emitiendo en estos momentos. La sociedad mutó de nombre, dejó de llamarse Socorros Mutuos y pasó a llamarse Sweet Migdal. Hizo llegar rabinos desde Europa del Este, erigió sinagogas, compró un predio en Avellaneda para tener su propio cementerio. Hoy en ese lugar se encuentra abandonado y es conocido como el cementerio de los impuros. Según la periodista Elsa Drukarov, esa mutual, mitad legal y mitad ilegal, financiaba viajes, supervisaba la venta de prostitutas, vendían mujeres, indemnizaba a los asociados que por algún motivo perdían una esclava. La mutual organizaba los traslados de las mujeres de un prostíbulo a otro, imponía multas por incumplimiento de compromisos, prestaba dineros para instalar nuevos prostíbulos en el país, gestionaba su aprovisionamiento y las compras de material de trabajo. Compraban lencería erótica para las mujeres, ropa de cama. Ofrecía jueces para arbitrar los conflictos que surgían entre los rufianes y todo el respaldo institucional que podía dar. Dadas sus excelentes relaciones con los políticos de turno, cuando no en Argentina las mafias de acuerdo con los políticos. Bueno, dadas las excelentes relaciones con el poder, en realidad esa era la función de la mutual. Gestionaba y pagaba coimas a la policía, a los municipios, a la justicia, a los políticos. Apoyaba su legalidad institucional para ejercer clandestinamente la gestión organizada de las relaciones públicas con toda esa red masculina de funcionarios que eran socios legales o clandestinas en la explotación ilegal de mujeres. Pero volvemos al tema que nos convoca: las historias del cementerio, que es lo que yo me dedico a investigar. Este cementerio olvidado en Avellaneda fue hecho por la mutual de los negocios ilegales. La mutual compró allí el predio. Hoy, hace unos años, cuando lo fotografiaron los periodistas de Infobae, estaba lleno de malezas. Al lado de este cementerio de los impuros, apenas separado por un tapial, está el cementerio israelita de Avellaneda. La porción que quedó ocupada con las tumbas de los impuros no se utilizó más, porque es un sector impuro del cementerio. El terreno hoy está enmalezado. En 2017 el Consejo Deliberante de Avellaneda decretó patrimonio histórico ese predio. En 2015 lo desmalezaron. Quedó al descubierto que las lápidas eran de los victimarios y no encontraron registro de las víctimas. O sea que los cafillos, los que explotaban a las mujeres, tenían su placa, pero no las víctimas. En realidad, lo que estaban buscando era la tumba de Raquel, otro de los personajes de la novela, del cual nos ocuparemos más adelante. En cuanto al estado de las lápidas, muchas se conservaron en buen estado, otras se deterioraron por el paso del tiempo, pero también que se nota que algunas fueron dañadas de modo deliberado, seguramente porque querían ocultar algo. Nunca se pudo encontrar la lápida del temido Noé Trauman. A pesar de que era uno de los dueños del cementerio, no se sabe a ciencia cierta si está sepultado en Uruguay, en el cementerio de Avellaneda, o en otro cementerio que tiene oscuras historias, que está en Granadero Baigorria, cercano a Rosario, otro cementerio de impuros. Pero el cementerio de los impuros existe. El cementerio de los impuros está allí en Avellaneda y probablemente, tapado con alguna lápida sin nombre, esté el tan temido Samuel, o en realidad Noé Trauman. Pero otra parte interesante de esta historia es la de
el personaje de la polaca. Raquela, el personaje que también hizo la China Suárez en la novela. Vos que viste la serie, o simplemente supiste de qué se trataba, ¿sabías que en esa ciudad de Avellaneda existe ese cementerio? Ese cementerio fantasma donde estaría la tumba abandonada de la polaca, el personaje llevado a la TV por la bella China Suárez. Otra vez nos basamos en la investigación de los periodistas de Infobae, Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, que fueron tras la historia del cementerio fantasma. También, como lo dije hablando de Trauman, el periodista Enrique Gringer y fotógrafo encontró el lugar donde se cuenta esta historia tan vergonzosa de la Argentina. En realidad, Samuel Trauman se llamaba Noé, como lo dije, y había fundado la famosa Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia. Pero volvamos al cementerio que nos había ocupado. La Mutual de los Negocios Ilegales había comprado ese predio, como lo dije, fue desmalezado, fue declarado patrimonio cultural por la historia que está allí. El personaje encarnado por la China Suárez en la vida real se llamaba Raquel Lieberman. Fue algo así como una heroína involuntaria, una heroína que no eligió ser parte de esta historia. Raquel, o Raquela, el personaje de la polaca, nació el 10 de julio de 1900 en un paraje muy pequeño de la entonces Polonia, que hoy pertenece a Ucrania, país en guerra. La polaca nació en una familia devastada por la pobreza y 30 años después se convirtió en la mujer que enfrentó a la red mafiosa más grande de Sudamérica, la Swick-Migdal, y fue artífice del fin de esa mafia. Raquela Lieberman, a los 22 años, llegó a la Argentina con sus 2 pequeños hijos. Su marido Jacob había llegado a Buenos Aires un año antes y se había afincado en el pueblo bonaerense de Tapalqué. Quien había traído a Jacob fue su hermana, llegada a la Argentina en 1910 como parte de la trama secreta de la Varsovia. Elke regenteaba un prostíbulo en ese pueblo rural y pudo pagarle el pasaje a su hermano para que dejara de pasar hambre en Polonia. Poco después pudieron pagar el pasaje de Raquel y sus 2 hijos. Al poco tiempo españolizaron su nombre y le pusieron Raquel. La mujer prácticamente no hablaba español. En menos de un año quedó viuda. Sin posibilidad de alimentar a sus hijos, los dejó a cargo de sus vecinos y marchó a Buenos Aires. Como verán, hasta aquí no coincide con la historia que se contó en la novela. A los 23 años, viuda y con sus hijos, Raquel empezó a ejercer la prostitución. Los mafiosos la llevaron a diferentes casas de citas y comenzó a esconder algo de dinero con el sueño de abandonar esa vida. Tras 6 años, pudo comprar su libertad. Abrió un comercio y creyó que se abría un horizonte nuevo para ella y que podría recuperar a sus hijos. Hacia fines de la década de 1920, la Varsovia, ya era la Swick-Migdal, tenía suficientes tentáculos como para que la detectaran. Raquel cayó de nuevo en la mano de las redes de los rufianes. Pero Raquel no bajó los brazos y en pocos meses volvió a escapar. Esta vez decidió contactar a un comisario, Julio Alzogaray. En pocas semanas, Alzogaray la llevó ante el juez Manuel Rodríguez Ocampo, quien decidió encarar con toda dureza la lucha contra la red mafiosa Swick-Migdal, la red mafiosa más grande de toda Sudamérica. A pesar de que el comisario y el juez eran muy buenos, eran hombres probos, la aristocracia argentina de entonces tenía un fuerte desprecio sobre la comunidad judía. Una década atrás, en enero de 1919, la Liga Patriótica había protagonizado un pogromo en Buenos Aires. Se trataba de un grupo parapolicial amparado por hombres del poder que durante la semana trágica, además de reprimir y matar huelguistas, decidieron ir al barrio de Once y empezar a matar personas de la comunidad judía. José Luis Scarsi,
un periodista que destaca un dato escalofriante. Ninguno de los prostíbulos fue vandalizado durante la Semana Trágica. Además agrega un elemento que reafirma la tolerancia de los proxenetas. Desde 1902 existía en Argentina la ley de residencia, una norma que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar a los extranjeros. Se puso en marcha especialmente con los anarquistas, pero no con los rufianes, no con los dueños de los prostíbulos. Deportaron a algunos a Uruguay, donde podían seguir regenteando sus negocios. Pero cuando Raquel empezó a denunciar a los rufianes, aparecieron dos instituciones que la apoyaron: la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, y también otra asociación que traducido al español sería algo así como la Compañía Piadosa. Estas dos instituciones la apoyaron a Raquel en sus denuncias para que pudieran desbaratar la mafia. El comisario Alzogaray hacía tiempo que estaba tras los pasos de la Sweet Middle, pero debía probar delitos como asociación ilícita, ya que el regenteo de prostíbulos y la prostitución no estaban penados por la ley en aquel momento en Argentina. Rodríguez Ocampo consideró que esa red cometía una infinidad de delitos y entonces libró una orden de detención a 400 personas involucradas en la Sweet Middle. Dictó prisión preventiva para 108 mafiosos y ordenó la captura de otros 300 que se habían fugado. Mientras una parte de la sociedad pretendía inculpar a los judíos, la investigación judicial ponía al desnudo una trama que rompía la moral pública. Participaban de esta mafia comisarios, políticos. Qué raro los políticos de Argentina metidos en las mafias. Bueno, decíamos, participaban comisarios, políticos y también empresarios que no eran judíos, que regenteaban la trata de mujeres en diferentes lugares del país. Detrás de la trampa polaca había una sólida red argentina de corruptos. Sin embargo, cuando el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones, entre complicidades y tecnicismo que probaran la asociación ilícita, la justicia liberó a todos los mafiosos, salvo a 3. Las mujeres sometidas a la trata no sumaron su voz a la de Raquel, quien no pudo lograr vivir en paz. Unos años después fue víctima de un cáncer de tiroides. Fue internada en el hospital Argerich, pero los médicos no pudieron salvarla. Murió con solamente 34 años, el 7 de abril de 1935. Raquel Lieberman fue, como dice el periodista Scarsi, una heroína involuntaria. Su denuncia terminó con esa red mafiosa y poco tiempo después el gobierno puso fin a la prostitución legal en Argentina. Sin embargo, el negocio de la prostitución ya existía, se extendió y sigue existiendo en la República Argentina. Lo único cierto es que esa mujer dejó huérfanos de 14 y 15 años y murió con el estigma de haber sido prostituta gran parte de su breve vida. En 2015 llegó a la Argentina Eliana Renner, una artista plástica suiza radicada en Bremen, la ciudad portuaria fluvial de la cual habían partido las víctimas de la red de trata de prostitución. Con apoyo de fundaciones para su proyecto de recuperar memorias, Renner pudo acceder al cementerio de los impuros en Avellaneda. En esa oportunidad desmalezaron el predio. Quedó descubierto que las lápidas eran de los fiolos, de los rufianes, pero nunca encontraron placas de las prostitutas que habían muerto y habían sido sepultadas allí. Focalizada en Raquel Lieberman, esta mujer Renner dijo haber quedado obsesionada con la historia de que la palabra impura fuera asociada a su memoria. Y más allá de su semática, para que se supiera que Raquel estuviese internada allí, sin saber cuál era su lugar. Eso mismo sucede con tantas mujeres que murieron víctimas de la prostitución y no se conoce su destino. Renner buscó los rastros de Lieberman en los archivos de la Sweet Middle que están en Jerusalén, a partir de su apellido de soltera. Pese a la casi certeza, nunca hubo una certificación oficial de ella. En los 5 años
siguientes, las plantas volvieron a crecer y el cementerio volvió a quedar en el olvido. Cualquiera que buscara una foto satelital verá que el predio tiene un aspecto horroroso. La placa que fue erigida en el lugar, homenaje a Raquel Lieberman, en realidad fue simplemente eso, una placa de homenaje, porque no se sabe a ciencia cierta dónde fue sepultada. Tampoco se sabe a ciencia cierta dónde fue sepultado Noel Trauman. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía que en Avellaneda existe el cementerio de los judíos impuros, donde tal vez descansen los restos de Samuel Trauman y de la polaca de Argentina, tierra de amor y venganza? ¿Les gustó? ¿Les gustó la historia? ¿Les gustó cómo la conté? Porque en realidad es una historia muy triste de nuestra querida República Argentina. Qué raro. La corrupción policial, la corrupción de los políticos en Argentina, tejiendo historias tan tristes como esta. Se vendían mujeres como objetos. Había remate de mujeres. Cruel. Cruel historia de nuestra Argentina. Si les gusta cómo cuento este tipo de historias, no duden en compartir este video en sus redes sociales. Fíjense en que en YouTube debajo hay una flechita que es para compartir los videos. Póngale me gusta y nos vemos en unos días con una historia nueva. Chau, chau.